Bueno, ahora viene una charla relacionada con BRCGS, ¿no? Que no podía faltar. Gestión de proveedores bajo BRCGS, un caso práctico de lo que tiene que ver con Bimbo Argentina. Nos va a disertar la licenciada Carolina Gamba. Carolina es licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA. Carolina ingresó al grupo Bimbo en el año 2022, donde comenzó desempeñándose en tareas de laboratorio en una de las plantas que tiene Bimbo, que es la planta de Villa Tesey. Posteriormente asumió un rol como analista de calidad nacional, en la cual profundizó sus conocimientos en la norma BRCGS y adquirió experiencia en la gestión de proveedores, entre otras responsabilidades. Actualmente ocupa el puesto de analista senior de calidad nacional en Bimbo Argentina. Y bueno, nos va a comentar un poquito sobre la relevancia y lo que conlleva el cumplir con la gestión de proveedores bajo este esquema. Bueno, muchas gracias Gerardo por la invitación y por la presentación. Ahí les voy a estar compartiendo pantalla, por favor díganme si se ve. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve. Ahí está proyectando. Bueno, como comentó Gerardo, yo voy a estar hablando sobre la gestión de proveedores bajo la norma BRCGS y vamos a estar haciendo una ejemplificación de cómo lo estamos trabajando actualmente en Bimbo. Bueno, la charla la voy a dividir en dos. Por un lado, la parte de proveedores de materias primas y envases y por el otro lado, la parte de proveedores de servicio. Ahora vamos a empezar un poquito con cuál es la importancia, más allá de la norma, de tener una correcta gestión de nuestros proveedores. En principio, conocer las materias primas y envases que van a estar ingresando a nuestro establecimiento, además de tener confiabilidad en la materia prima y el envase que estará ingresando. Por otro lado, conocer el proceso, conocer cómo se ejecuta la materia prima o cómo se ejecuta el envase en cada establecimiento de cada uno de nuestros proveedores, conocer cuáles son los puntos críticos de control de esos proveedores. Además, por otro lado, tener un seguimiento continuo del proveedor. Constantemente nosotros estamos actualizando nuestro paquete documental, solicitamos todos los años recambio de paquete documental, que bueno, voy a estar explayando un poquitito después. Además tenemos reuniones de seguimiento con determinados proveedores. Y por el otro lado también tener en cuenta que todas las materias primas y envases que nosotros estemos utilizando tienen un impacto directo en nuestro producto final. Bueno, ahora bien, adentrándonos un poquito más en lo que es la norma, bueno, como comentó Gerardo, la norma BRCGS, la última versión es la versión 9, y todo lo que respecta a la aprobación y monitoreo del desempeño de proveedores y materias primas está plasmado en el capítulo 3.5. La idea es ir contándoles un poco cada ítem de la norma y respecto a cada ítem, cómo lo tenemos ejemplificado y cómo lo trabajamos en Bimbo Argentina. El primer ítem que tenemos es el 3511, donde debemos tener una evaluación documentada de las materias primas y envases primarios. En este caso tenemos que identificar los riesgos de seguridad, autenticidad, legalidad y calidad del producto. ¿Qué riesgos se deben tener en cuenta? Por un lado los alérgenos, por otro lado peligros químicos, peligros físicos, peligros biológicos, contaminación cruzada por variedad de especie y fraude. ¿Y en qué casos deberá actualizarse este documento? Ante un cambio de materia prima, ante un cambio de envase, ante un cambio de procesamiento, que el proveedor nos anuncie que hubo un cambio en su proceso, o ante un cambio de proveedor. También si se identifica un nuevo riesgo, si hubo algún retiro de mercado, también un poco lo que mencionó al principio de la charla Gerardo, que también voy a adentrarme un poquitito más en esa parte, y cada 3 años. Ahora bien, contándoles un poco cómo lo tenemos, les voy a mostrar en principio la primera parte del documento y después la segunda parte del documento. En la primera columna tenemos ejemplificado cuál es el material, si se trata de qué materia prima sería o qué envase estaríamos analizando. Después, en qué estado está esa materia prima, si es líquido, sólido o en polvo. De qué origen pertenece esa materia prima, es decir, de qué país proviene ese material del cual nos están entregando.
¿En qué momento se utiliza esa materia prima? Nosotros lo tenemos dividido entre pre-horneo y post-horneo. ¿Qué tipo de peligros se pueden identificar? En este caso podemos tener, como nombré antes, peligros físicos, químicos, biológicos y por fraude. La clasificación del peligro, en este caso dentro de los físicos, podemos tener plástico, vidrio, metal, madera, piedras, entre otros. Dentro de los químicos, cualquier producto, cualquier cuestión química propia del alimento, aditivos regulados, alérgenos y metales pesados. Y biológicos pueden ser microorganismos, virus, parásitos, entre otros. Y por otro lado, detallar después el tipo de, la descripción de ese peligro identificado. ¿Cómo nos sustentamos para abarcar este análisis de peligro de materia prima? Por un lado, nos basamos en el Código Alimentario Argentino. También tomamos información del Codex Alimentarius. Por otro lado, también las especificaciones del material que me están entregando, las fichas técnicas de ese material, retiros de mercado, como por ejemplo acá puse la RAS, donde justamente como me mostró Gerardo al principio de la charla, en el screen se pueden ejemplificar algunos retiros de mercado, filtrando por los años o filtrando por el tipo de material que deseemos investigar y por información bibliográfica general. Ahora bien, ¿cómo sería nuestra metodología o matriz para comprobar la probabilidad de severidad y si lo consideramos un peligro significativo, punto de control o no significativo? En este caso utilizamos una matriz de 4x4 donde va desde la probabilidad de ocurrencia de alto hasta muy bajo y en la severidad lo mismo, alto a muy bajo. Les voy a estar leyendo lo que tenemos para lo que es probabilidad de ocurrencia, siendo alto, que se identifique más de 2 veces al año, medio, no más de 1 a 2 veces cada 2 o 3 años, bajo, no más de 1 a 2 veces cada 5 años, y muy bajo, que es muy poco probable o no se espera que suceda. Y con respecto a la severidad, tenemos alto, en el caso de incapacidad permanente o pérdida de vida al momento de un consumo instantáneo o de una parte del cuerpo, es decir, un caso completamente extremo. En el caso del medio, lesión o enfermedad grave sin incapacidad permanente, bajo, lesión o enfermedad leve y muy bajo, sin lesión o enfermedad. Ahora, mostrándoles, por ejemplo, entrando por severidad alta y probabilidad alta, vamos a caer en la zona roja. En este caso se va a identificar como un peligro significativo. Caería en esta zona roja. Si, por ejemplo, ingresamos por severidad media y probabilidad baja, vamos a tener la zona amarilla, que sería un punto de control. Y por el otro lado, si ingresamos por severidad baja y probabilidad baja, vamos a estar en la zona verde, que sería un peligro identificado como no significativo. Bien. Ahora, volviendo un poquito más a la norma, tenemos el punto 3512. En este caso se debe contar con un procedimiento de aprobación y monitoreo de proveedores y el mismo se basará en el riesgo, considerando si el proveedor cuenta o no con una norma certificada GFCI, que puede ser una BRCGS o una FCC 22000, entre otros, o auditoría de proveedor con un alcance en lo que tenga que ver con revisión de HACCP, autenticidad, buenas prácticas de manufactura, trazabilidad y seguridad. Acá un punto importante a destacar es que el auditor debe tener experiencia en certificación de GFCI y competencia demostrable en el rubro que está auditando. Y el último caso es que ante una justificación de riesgo bajo para el proveedor, se utiliza un cuestionario que se incluya seguridad, protección, autenticidad, trazabilidad, HACCP y buenas prácticas de manufactura. Después tenemos el 3513, el proceso documentado de evaluación de desempeño continuo del proveedor basado en riesgo y el criterio de desempeño que se defina. En caso de cuestionarios, se deberá completar al menos cada 3 años y el proveedor indicar si el establecimiento realizó algún cambio. El 3514 se deberá contar con un listado de proveedores aprobados y actualizados y estar a disposición del personal. Nosotros en nuestras plantas tenemos
personas responsables de cada ingreso de materia prima o empaque y deben tener acceso directo a este listado de proveedores, a proveedores y materias primas aprobado y constantemente actualizado. Y el 3515, en caso de que la materia prima de la empresa que no son fabricantes, se deberá contar con la identidad del último fabricante y de su distribuidor. Nosotros, en este caso, para cumplimiento de todos estos requisitos, contamos con un procedimiento de aprobación y monitoreo de proveedores que está abarcando todo esto que les estoy contando. Y por el otro lado también tenemos un listado de proveedores aprobados y actualizados que se comunica permanentemente a cada planta si se le realiza o no alguna actualización. Además, en ese mismo listado de proveedores aprobados y actualizados, identificamos si la materia prima proviene de un fabricante directo o si tenemos al distribuidor y tenemos que identificar de qué fabricante proviene. Continuando un poquito más con la norma, ahora ya vamos a estar viendo los ejemplos con más claridad, tenemos el 3516, donde la empresa debe garantizar que los proveedores de materias primas y envases tengan un sistema de trazabilidad eficaz. Nosotros, cuando solicitamos el cuestionario, lo que hacemos es también solicitar una trazabilidad de un insumo que nos provea. Y al menos se debe estar modificando o solicitando al menos cada 3 años. Para el caso de distribuidores, se debe solicitar una trazabilidad del último fabricante. Y respecto al punto 3517, los procedimientos deberán definir las acciones necesarias en alguna de las siguientes circunstancias. Una excepción a los procesos de aprobación de proveedores que presentamos en la cláusula anterior. Por ejemplo, puede ser un proveedor de materia prima que sea estipulado por algún cliente específico. No hay información disponible para la aprobación eficiente de un proveedor, que pueden ser para los casos de productos básicos agrícolas a granel. Y en ambas situaciones se utilizan las pruebas de producto para verificar la calidad y seguridad de los productos. Ahora bien, ahora sí, yendo a la ejemplificación, les voy a estar contando cómo lo tenemos detallado en nuestro procedimiento de proveedores y cómo es el paso a paso que hacemos desde calidad para la aprobación de una nueva materia prima o de un nuevo envase. En este caso, la necesidad de un ingreso o de una nueva materia prima o de un envase puede venir, por un lado, del área de desarrollo, por algún cambio que se quiera realizar o por la incorporación de algún nuevo producto o por compras para la incorporación de algún nuevo proveedor. Luego, el área de desarrollo y el área de compras debe solicitar la documentación. Dentro de la solicitud de documentación lo que tenemos es la certificación de una norma GFCI, la carta de garantía de alérgenos, fichas técnicas del material, últimos análisis del material que se hayan realizado, el RNE, el RNPA, información nutricional y se cuentan con alguna otra certificación. Para el caso de los envases también solicitamos certificados de aptitud de envases y ensayos de migración generales y específicos de los envases que nos proveen. Una vez que contamos con toda esa información y todo ese paquete documental, lo vamos a estar revisando desde el área de calidad, que lo hacemos en general desde Nacional y en conjunto con el responsable de cada planta, y el área de investigación y desarrollo. Luego pasamos al análisis de riesgo de materias primas, que es lo que les mencionaba al principio con esa matriz de 4x4, y luego tenemos que proceder al análisis del riesgo del proveedor. ¿Cómo hacemos el análisis de riesgo del proveedor? En este caso tenemos 3 criterios diferentes por el cual lo vamos a estar calificando o analizando a este proveedor. Por un lado tenemos calidad, legalidad y requisito de cliente, donde tenemos 3 posibilidades. Que tenga un impacto alto en calidad, que haya reclamos masivos, reclamos críticos, materia prima que asegure un claim o un requisito específico de cliente, donde en este caso consideramos una escala numérica de 5, que tenga un impacto medio en calidad o reclamos aislados, que lo consideramos con una numeración de 3, impacto bajo en calidad y que no tenga un requisito de cliente, va a tener una numeración de 1. Para el otro criterio, que es origen geográfico historial del proveedor, tenemos también otros 3 casos. Proveedor nuevo, es decir, un proveedor que aún no conocemos cómo trabaja. Materias primas con desvíos periódicos o recalls va a tener una escala numérica de 5.
El proveedor ya evaluado con bajo porcentaje de desvío o que estuvo inactivo por 2 años va a tener una escala numérica de 3. Un proveedor ya evaluado y con un historial de proveedor adecuado y que esté activo va a tener una numeración de 1. Y por último, el criterio del HACCP que sea peligro significativo o peligro o ausencia de peligro significativo, que es un poco lo que mencionábamos al principio. Para peligro significativo le va a quedar una numeración de 5 y para la ausencia de un peligro significativo con una numeración de 1. Entonces, realizando la suma del criterio que seleccionamos según el proveedor que estemos analizando en ese momento, vamos a tener 3 tipos de niveles de riesgo. Por un lado tenemos el riesgo bajo que va a ir de 3 a 7, el riesgo medio que va a ir de 8 a 11 y el riesgo alto que va a ir de 12 a 15. Por ejemplo, para un proveedor podemos tener que en el criterio de calidad, legalidad y requisito de cliente le colocamos un 1, para origen geográfico e historial del proveedor le colocamos también un 1 y en HACCP un 1, entonces en este caso va a tener un riesgo bajo. Ahora bien, continuando con el paso a paso para la aprobación de nuestros proveedores, podemos tener 2 casos diferentes. Un proveedor con certificación GFCI y cuando identificamos el riesgo que sea bajo, medio o alto, es un proveedor aprobado para su ingreso. Ahora bien, acá tenemos una excepción para los casos que son sin certificaciones GFCI. Si tenemos un proveedor sin certificación GFCI, pero de riesgo bajo, se va a enviar un formato de autoevaluación que es propio de Bimbo y se solicita un ensayo de trazabilidad junto con esa autoevaluación. En este caso se evalúa la información y se procede o no a la aprobación de dicho proveedor. Y el otro caso que tenemos es el proveedor sin certificación GFCI y que tenga riesgo medio o alto. En este caso, se le realizará una auditoría a proveedor y se espera a los resultados y planes de acción para su aprobación como futuro proveedor. Ahora bien, detallando un poquitito la diferencia entre la auditoría a proveedores y las autoevaluaciones. En este caso, la auditoría a proveedor, como les comenté, es en los casos que no tenemos una certificación GFCI y que identificamos en el análisis de proveedor que es de riesgo medio o alto. En este caso, la auditoría debe incluir los conceptos de buenas prácticas de manufactura, food defense, food fraud, trazabilidad y HACCP. Nosotros desde Bimbo contamos con un checklist propio de auditoría y se envía externamente con un auditor externo. ¿Qué debe contar el auditor para poder auditar a estos proveedores? Debe tener un curso aprobado de auditor líder o IRCA, un curso de 16 horas mínimo de alguna norma GFCI, titulación universitaria afín al rubro y tener conocimientos en gestión de fraude y food defense y conocimientos en el rubro que estará auditando. Una vez que se termina la auditoría, a nosotros nos envían el informe junto con las no conformidades realizadas, lo evaluamos, se lo comunicamos al proveedor y el proveedor deberá responder esas no conformidades en un plazo determinado. Para el caso de no conformidades menores, deberá responderlos en un lapso de aproximadamente 30 días y en el caso de no conformidades mayores, deberá responderlo en el lapso de una semana. Dentro de las posibles calificaciones que pueden haber en la auditoría a proveedores, tenemos que puede ser excelente, muy bueno, aceptable o reprobado. En el caso de reprobado, obviamente se va a dar la solicitud de baja de dicho proveedor. Ahora, yendo al caso de las autoevaluaciones. Para el caso de las autoevaluaciones, dijimos que las autoevaluaciones se envían a aquellos proveedores que no estén certificados GFCI y que sean de riesgo bajo. Entonces, también nosotros contamos con un checklist propio de autoevaluación del proveedor al cual se lo envía y se solicita que se responda. Se evalúa las respuestas del proveedor y la persona que esté evaluando las respuestas de dicho proveedor debe tener competencias en auditoría interna. A su vez, como nombré anteriormente y también como solicita el requisito de la norma, junto con esa autoevaluación del proveedor se solicita un ensayo de una trazabilidad de materia prima y o envase que nos provean a la planta.
y como mínimo se debe actualizar cada 3 años. Dentro de las calificaciones que pueden haber en este checklist de autoevaluación, podemos tener muy bueno, aceptable o reprobado. Y obviamente, al igual que el caso de las auditorías a proveedores, el reprobado se daría la solicitud de baja de dicho proveedor. Volviendo un poquitito más a la norma, tenemos el punto 3521, donde se deberá contar con un procedimiento de aceptación, rechazo de materia prima y envase. ¿Qué debemos considerar? La inspección y análisis de producto. Inspección visual en el momento de la recepción. Contar con certificados y o protocolos de análisis de dicho lote que se está entregando. Certificados de conformidad y cumplimiento con nuestras especificaciones. Y también, como nombramos anteriormente, se debe contar siempre con un listado de materias primas y envases aprobado y actualizado. Y por otro punto que tenemos es el 3522, donde deberá haber procedimientos que garanticen que los cambios aprobados de las materias primas y envases se comuniquen al personal que recibe los bienes y que solo se acepte la versión correcta de la materia prima. Por ejemplo, si se ha modificado una etiqueta o un envase impreso, solo se debe aceptar la versión correcta, es decir, la versión que en su momento nosotros aceptamos cuando hicimos toda esta evaluación de proveedor y de ingreso de materia prima. Ahora bien, ¿cómo lo tenemos en Bimbo Argentina? Nosotros tenemos documentos específicos que los llamamos aduanas de calidad. En esas aduanas de calidad, por cada ingreso de materia prima, se va registrando en este checklist que es específico y que ya tiene predeterminados algunos puntos que debemos evaluar, que ahora se los voy a estar contando, y se registra cada ingreso. Se hace una inspección y un análisis de la materia prima o envase que está ingresando en los almacenes de nuestros centros productivos. ¿Qué estamos evaluando en esas aduanas de calidad? Tenemos la inspección de transporte en primer lugar, la inspección de los pallets que se estuvieron entregando, las cantidades entregadas, los protocolos de calidad en cada entrega y el cumplimiento con especificación Bimbo. Y acá podemos tener dos posibilidades, que cumpla y por ende que la materia prima quede aprobada para su ingreso, y por el otro lado, que no cumpla y en este caso se debe proceder a realizar una no conformidad al proveedor. También nosotros contamos con un formato específico de no conformidades para enviarle al proveedor y además lo que solemos hacer para que el proveedor tenga más conocimiento de lo que estuvimos observando en la recepción es incluir fotos y videos. En este caso, el proveedor debe responder con un plan de acción robusto que todas las plantas lo evalúan para ver si le da el ok o no a ese plan de acción entregado. Y en algunas ocasiones también continuamos teniendo reuniones sucesivas con dicho proveedor. Todas estas cuestiones de aduanas se registra también de manera virtual en un registro o planilla que se llama QA. Y esa planilla de QA tenemos planilla de QA por cada planta de Bimbo Argentina. En este caso, que no lo nombré antes, en Bimbo Argentina contamos con 4 plantas. Ahora bien, ¿cómo hacemos la evaluación anual de desempeño del proveedor? Por un lado, tenemos el control de aduana o QA, que es el resultado anual de la evaluación de cada proveedor. Y se utiliza el menor obtenido. En este caso, este resultado anual surge de el slide que les mencioné anteriormente, donde en cada ingreso se registra cada materia prima de cada proveedor que ingresó a lo largo de todo el año. Y evaluando todos los conceptos que vimos anteriormente, se termina obteniendo un promedio final de cómo le fue al proveedor en todo el año. Ese sería nuestro QA. Y por el otro lado tenemos el índice de no conformidades. El índice de no conformidades se calcula como 1 menos la cantidad de no conformidades sobre la cantidad total de entregas. La cantidad de no conformidades es lo que mencionaba anteriormente también, donde en cada ingreso el responsable de aduanas identifica si hay una no conformidad de dicho proveedor. Entonces, anualmente nosotros tenemos contabilizado la cantidad de no conformidades que tenemos por cada proveedor. Ahora,
teniendo todos estos dos conceptos, ¿cómo evaluamos el desempeño de dicho proveedor? El valor anual de la evaluación de desempeño del proveedor va a involucrar este promedio o QA del proveedor por el índice de no conformidades. Y podemos tener tres casos diferentes. Que el proveedor quede aprobado con un porcentaje mayor al 70%, donde en este caso continúa la compra normalmente. Un proveedor condicional que va entre 69.9% y el 50%, y en este caso se requiere un plan de mejora. Y proveedor reprobado que tenga un porcentaje menor al 49.9%, y en este caso se evalúa cada proveedor puntualmente. Para esto se debe tener en cuenta el riesgo del proveedor y la evaluación de desempeño, y en este caso se van a definir nuevamente las frecuencias de auditoría proveedor y las frecuencias de entrega de las autoevaluaciones. Es decir, incluye el riesgo del proveedor, que es lo que mencionamos al principio, y la evaluación de desempeño anual que obtengamos de cada proveedor que ingresó a nuestras plantas durante todo el año. Ahora bien, ¿cómo registramos y cómo consolidamos toda esta información que les estuve mencionando? Imagínenselo como una primera parte, la parte de arriba, y como una segunda parte, la parte de abajo. En la primera columna identificamos cuál es el proveedor con el que estamos trabajando, cuál es el código del proveedor, en qué carácter, si es un fabricante o un distribuidor, que también es parte de lo que nos solicita la norma tener en cuenta, cuál es el origen de la materia prima. En este caso también identificamos si es una importación directa, si es una importación con un distribuidor local o si es nacional. Bueno, el proveedor, cuál sería el fabricante de ese distribuidor y el vencimiento de un certificado del fabricante. El estado, si básicamente esa materia prima y o proveedor está activo o inactivo. El tipo, si tenemos si es una materia prima o es un envase. ¿Qué insumo me provee esos proveedores? Y por el otro lado acá tenemos identificado este análisis de riesgo del proveedor que les mencioné también anteriormente, identificando con la numeración entre 5, 3 y 1 lo que sería calidad, legalidad y requisito por cliente, el origen geográfico, la historia del proveedor y método de producción, también entre 5, 3 y 1, y peligro significativo entre 1 y 5. Acá automáticamente nuestro documento nos va a dar como resultado si es de riesgo bajo, si es de riesgo medio o si es de riesgo alto. También identificamos si el proveedor que está ingresando cuenta o no con una certificación GFCI, cuál es la fecha de vencimiento de esa certificación GFCI y en qué estado está, si está ok o si está vencido. También nosotros lo que hacemos, además de pedir el certificado en formato digital al proveedor, lo que hacemos es ingresar a los directorios de BRCGS y de FCC 22000, donde también podemos ver la actualización de esos certificados según el proveedor que estemos buscando. Después también identificamos lo que sería la auditoría, si en el caso del proveedor le correspondía una auditoría. En este caso identificamos en qué fecha se realizó dicha auditoría y cuál fue el resultado. Después, por el otro lado, tenemos el caso de la autoevaluación, también identificando la fecha y cuál fue el resultado de la autoevaluación. Y lo último que estuvimos charlando, que lo consideramos en lo que sería la evaluación anual de desempeño. Acá tenemos el último valor obtenido, por ejemplo, un caso en el año 2023 y cuál fue el resultado. En este caso, como quedó en mitad de porcentaje, estaría quedando como un proveedor condicional. En este caso, para este caso puntual de proveedor, estuvimos trabajando y estuvimos teniendo reuniones de seguimiento y además le estaremos enviando una auditoría a proveedor. Ahora bien, cambiando un poquito de tema, tenemos lo que serían proveedores de servicios. Tenemos el punto 3531, donde también se debe contar con un procedimiento de aprobación y monitoreo de proveedores de servicio. En nuestro caso, el procedimiento es el mismo. Contamos en primer lugar todo lo que mencioné anteriormente, del paso a paso de la aprobación
y desempeño de proveedores de materias primas y envases. Y después, por el otro parte, tenemos un ítem donde menciona todo lo que serían los proveedores de servicio. ¿Qué servicios debemos incluir? Bueno, todo lo que sería gestión de plagas, limpieza, mantenimiento de equipos, transporte y distribución, almacenamiento de ingredientes o envases fuera del establecimiento, envasado de productos fuera del establecimiento, laboratorios, calibración, servicios de catering, gestión de residuos, capacitaciones, consultores y servicios de lavandería. También se debe considerar que la aprobación y monitoreo está basado en el riesgo, considerando aspectos de calidad, legalidad y seguridad. Ahora bien, acá tenemos algo muy parecido a lo que hacemos con la evaluación de proveedores de materias. A ver si recuperamos a Caro, o por lo menos yo no la escucho. Sí, yo tampoco. A ver, denos un segundo, a ver si tuvo algún problema con No hay la requisito conexión. legal. Ahí está. Caro, ahí se te cortó un poquito. Te dejo, dale, seguí. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí, dale. Ah, bien. Si cualquier cosa, frénenme. No, es porque esperé 5 segundos y ahí sí, dale. Dale, buenísimo. Bueno, como decía, legalidad, no hay requisito legal vinculado con un 1 como numeración. Y por último, la seguridad, donde puede tener impacto alto en la seguridad física del producto, siendo 3 el valor más alto, impacto medio en seguridad física del producto, teniendo un valor de 2, impacto bajo en seguridad física del producto con un valor de 1. Al igual que para el caso de proveedor de materias primas y envase, realizamos la suma considerando estos criterios mencionados. Si, por ejemplo, para un proveedor de servicio identificamos calidad con una escala numérica de 3, legalidad con un 3 y seguridad con un 3, nos va a estar dando que ese proveedor de servicio es de riesgo significativo, ya que los de riesgo significativo van a ir de 6 a 9 y no significativo de 3 a 5. Ahora bien, ¿cómo trabajamos los casos de proveedores de servicios significativos? Para los casos de riesgo significativo, establecemos un plan de monitoreo donde se detalla el responsable y qué acciones de control se deben tomar, qué se controlan, cómo, quién, cuándo, dónde y dónde se evidencia ese control efectuado. Bueno, acá tengo un ejemplo, por ejemplo, de un proveedor de servicio. Tenemos el servicio de comedor, descripción, servicio de comedor, ofrece almuerzo y cena para todo el personal. Responsable interno, quién es la persona responsable de encargarse de este proveedor, qué se controla, cómo es la condición de trabajo según la especificación y cumplimientos legales, cómo se controla con una inspección o una auditoría, quién lo controla, el área también responsable de quién lo controla in situ en cada centro de trabajo, cuándo se controla, acá identificamos una frecuencia específica, dónde se controla y la evidencia de dicho control. Bueno, y creo que acá ya nos queda poquito. Dentro de los puntos de la norma que también nos quedaría, estaba el 3532, donde deberán establecerse contratos o acuerdos formales de manera de definir qué se requiere del servicio, y el 3533, donde deberá haber un proceso documentado del desempeño del proveedor del servicio basado en el riesgo y en criterios definidos, y deberán conservarse dichos registros. En nuestro caso en BIMO, para lo que son contratos o acuerdos formales, tenemos especificaciones de servicio para cada tipo de servicio. Así cierro un poquito sin transmitir tanto la pantalla. Bueno, como comentaba Gerardo, tenemos especificaciones donde se detallan claramente las necesidades de cada servicio, qué necesitamos, con qué necesitamos contar. Para eso se envía a cada proveedor y se solicita la firma y la fecha de la firma en que se realizó esa especificación. Y por último, tenemos también las evaluaciones de desempeño de proveedores de servicio, donde acá también tenemos un formato específico, lo realizamos anualmente por cada servicio, cada responsable
de cada área que solicita un servicio específico debe realizar esa evaluación de desempeño, y dentro de los casos que podemos tener es que el proveedor esté aprobado y que continúe normalmente su servicio. Un proveedor condicional, en el cual se debe trabajar íntegramente con el proveedor para ver qué cambios se deben realizar. Y en el último caso, que puede ser un caso reprobado, donde se debe dar de baja ese servicio y solicitar un nuevo cambio de proveedor. Y para finalizar, y lo que quería concluir, es que además de todos estos conceptos de la norma, porque es importante hacer toda esta gestión de nuestros proveedores. En este caso nos va a permitir lograr productos seguros y de calidad, y por ende tener consumidores satisfechos, consumidores sin quejas y sin reclamos, no contar ni con quejas ni con reclamos de clientes, y consigo tener la continuidad del negocio y por ende el cuidado de nuestras marcas. Así que bueno, es un poquito para finalizar. Disculpen que se me cortó la última parte, pero espero que se haya escuchado bien, y bueno, gracias por escucharme, y espero que sea de utilidad. No, gracias, Caro. Al contrario, estaba diciendo justamente eso, ¿no? Que me pongo del otro lado, me voy 20 años atrás, cómo me hubiera gustado, lo bueno que está escuchar a alguien como lo que vos estuviste explicando, de cómo encarar el requisito. La verdad que me parece extraordinario, así que espero, que es lo que deseamos con este seminario, ¿no? El esfuerzo que hacemos para poder hacerlo todos los años es el que cada uno de los que están se lleven, en este momento son más de 600 por lo menos que dieron el presente, se lleven algo que colabore con las competencias profesionales que tenemos para asegurar la inocuidad de los alimentos. Y la verdad que el requisito de compras en BRCGS, como muchos sabrán, y si no se los digo, confíen en mí, es tal vez el más exigente, el más específico, por lo cual trae desafío a su implementación, y que Bimbo, por medio de Carolina, nos cuente cómo lo llevó adelante, me parece que no tiene precio. Bueno, muchas gracias, Caro. Gracias, Vamos a seguir. Ahí Eduardo, como nos solicitaron todo el tiempo, está compartiendo para dar la asistencia. Ahora lo vamos a dejar un ratito más.